Hechos 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Te damos gracias por tu palabra, precioso Señor. Por favor, que de mi boca solo salga lo que sea necesario para explicarla y que a los corazones y las mentes de esta preciosa congregación llegue lo que tú deseas que llegue. Te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien. Como que es apropiado el texto de hoy que cumplimos un año de iglesia cuando la iglesia nació. Lo escogimos por esas dos razones. Uno, porque la iglesia nace allá, y la segunda, porque Unánimes se llama Unánimes por este texto, precisamente. Y el texto que vamos a estudiar hoy trata del nacimiento de la iglesia de Cristo. Y viene de Pentecostés. Viene de cuando en los versículos anteriores estaban como 120 personas en un lugar y se manifiesta el Espíritu Santo, no en lenguas de fuego y no como un viento recio, sino como lenguas de fuego y eso es un símil, eso es de forma parecido, no es el Espíritu Santo, no es una lengua de fuego ni es un retumbo, ¿verdad? Pero así de impresionante fue la manifestación del Espíritu Santo en ese momento. Y entonces empezó como una suerte de fiesta, y eran las 9 de la mañana apenas. En ese momento en Pentecostés, que era una de las fiestas más importantes, de las 7 más importantes de los judíos, dicen que se congregaban más o menos 1 millón de personas en Jerusalén. Porque la gente que vivía fuera de Jerusalén estaba obligado a peregrinar a Jerusalén para esta convocatoria. Entonces había un montón de gente, de todos lados, de todos lados. Entonces se arma ese alboroto ahí arriba, la gente oye un alboroto y dice: esa gente está borracha, y Pedro sale en su defensa, ¿verdad?, decir que no está borracha. Lo curioso es que mientras ellos estaban ahí, los que estaban en el público, escuchaban lo que ellos decían en sus propias lenguas. Los partos, los medos, los estos, los el otro, se oían en sus propias lenguas. Aquí empieza el tema de las lenguas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí es donde empieza. Lenguas humanas. La de los partos, la de los medos, la de los estos, la de los el otros. Ahí empieza todo este tema. Y dice que se entregaron y se bautizaron como 3,000 personas. Y ahí empieza el lío terrible de logística de la iglesia primitiva. Ahora tenemos 3,000 personas, muchos de los cuales no eran de Jerusalén, que vinieron nada más para adorar y después tenían que regresarse y no quisieron regresarse. Ahora, ¿estos dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Quién los vela por ellos? Y para colmo, en el capítulo 4, o sea, 2 capítulos más adelante, vuelve a haber otro discurso de Pedro parecido y se entregan 5,000 más. Ahora tenemos 8,000 que no sabemos qué hacer con ellos. 8,000 personas, solo piensen en 8,000, bueno, piensen en bautizar 8,000 personas para que a ver cómo hacen. Y lo más curioso es que lo que provocó esos primeros 3,000 y los segundos 5,000 fueron las palabras de Pedro que decía: arrepiéntanse y bautícense. Y uno dice: ¿pero dónde está la profesión de fe? En el bautismo, era ahí donde se hacía la profesión de fe. En aquel tiempo era un solo acto.
¿Cómo hago yo? Bueno, venís a hacer una profesión de fe y en ese mismo acto te bautizás. Por eso no dice nada más que eso. Así era entonces. Pero no quiero pasar por alto esto. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntase. Si no hay arrepentimiento, qué difícil decir esto, pero ¿cómo si hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento puede haber perdón? ¿Cómo si lo que yo estoy viviendo, si mi estilo de vida, si mi práctica de vida, yo no la considero mala y por lo tanto no me arrepiento, de qué me va a perdonar el Señor? Y lo interesante de esto es que desde los púlpitos ya no se predica el arrepentimiento para perdón. Y arrepentimiento, como la mayoría de ustedes sabe, viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de vida, cambio de rumbo, cambio de forma de pensar. Por este camino venía yo adorándome a mí mismo, teniéndome a mí como centro. Ahora cojo por este otro camino que es adorando a Dios y teniendo a Dios como centro de mi vida. Ese es el tema. Eso lo entendieron, eso lo aplicaron y en un par de días 8,000 se entregaron a Cristo y se bautizaron. Bueno, ese es el contexto que tenemos dentro del texto que vamos a analizar hoy. Teníamos toda esa gente ahí y ahora ¿qué hacemos? Yo me imagino que los apóstoles decían, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo alimentamos todos estos? No se quieren ir. ¿Y por qué no se querían ir? El texto nos lo dice, estaban felices estando juntos, tenían comunión unos con otros. Y además, esto me lo imagino yo, porque dice que atendía la doctrina de los apóstoles, pero además de la doctrina de los apóstoles, yo estoy seguro que con ese hambre y ese apetito de saber quién era Jesucristo, querían sentarse a los pies de los apóstoles para oír sus historias. Ahora sí, enséñame quién es ese Señor al cual yo le he entregado mi vida, porque ya sé que Él es Cristo y este crucificado, pero ahora decime la historia de todos los días. Y no se fueron, y se quedaron ahí. Aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que resaltar como el mensaje principal, creo yo, de todo este texto. El primero es que la iglesia le pertenece a Cristo. Unánimes le pertenece a Cristo. Y aquí están los que Cristo añade y aquí no están los que Cristo no añade. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el medio a través del cual Cristo añade gente a su iglesia es la predicación de la palabra desde la iglesia. Somos los miembros de la iglesia los que predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces el medio a través del cual Cristo añade a la iglesia a los que han de ser salvos es la prédica de quién es Cristo y qué hizo Cristo. Eso lo hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos sábados en nuestras prédicas sabatinas vespertinas, ¿verdad? Le estamos poniendo sobre 1 Corintios. Ha sido clarísimo de que no sabemos absolutamente nada más, así, ciegos de todo lo demás, que no sea Cristo y este crucificado. Bueno, ese es el medio. Pero ¿quién lo predica? Su iglesia. Y entonces, ¿quién usa a Cristo para añadir a la iglesia a los que han de ser salvos? La iglesia misma, que predica las buenas noticias del Evangelio. Entonces vamos a entrar al texto para ver un poquitito lo que nos dice aquí Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos el versículo 42 que dice varias cosas interesantes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, ya llevamos 2. En el partimiento del pan llevamos 3. Y en las oraciones llevamos 4 cosas. En un solo versículo. En un solo versículo casi que nos da la vida de la iglesia. ¿Perdón? No, el libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas. ¿Sí? Entonces, en el versículo 42 del texto que estamos leyendo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿No les llama la atención que sea lo primero que dice? Ahí no dice primero señales y milagros, y ahí no dice primero. ¿Qué dice primero?
La doctrina de los apóstoles, es lo primero que dice. Y entonces uno dice, ¿dónde puedo ir a ver esa doctrina? No vayan, yo se los voy a leer, no vayan. Pablo, a la iglesia en Éfeso, le manda una preciosa carta que se llama la princesa de las cartas, porque la reina de las cartas de Pablo es Romanos, pues la princesa es la de los Efesios. Y en el capítulo 4, Pablo habla de la doctrina de los apóstoles. No lo dice con esas palabras, pero vea lo que dice. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, Jesucristo, una sola fe, la bíblica, un bautismo, el bíblico, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es una doctrina, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, es una sola. Es una sola doctrina. Y en esa estaban sentados esos 3,000 y después los otros 5,000 aprendiendo. Esta doctrina de los apóstoles enseñaba lo que Cristo enseñó, no otra cosa. Hay un texto en Mateo 28 que lo conoce la iglesia desde hace siglos que se llama la Gran Comisión, que es el que se usa para andar en las calles evangelizando. Pero llama la atención lo que dice ese texto en particular. ¿Verdad? Ir por las naciones, hagan discípulos. ¿Cómo, Señor? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Qué pasó aquí? Se bautizaron y pasaron a la segunda fase, a enseñar. La gran comisión está aquí. Vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas las cosas. Ellos fueron, los bautizaron y ahora les enseñaron todas las cosas. Eso es lo que nos dice este texto. Ellos cumplieron lo que Jesús les dijo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo este crucificado. Mira, yo creo en eso, vamos a bautizarlo de una vez. Y después, ¿qué pasa? Hay que enseñarle todas las cosas que os he enseñado, la doctrina de los apóstoles. Es una fórmula muy simple. Lo segundo que dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué es lo segundo? Palabra en griego de comunión es koinonia, una palabra que se ha usado en la iglesia evangélica por años, pero me parece a mí que se le ha dado una connotación de veámonos socialmente y no es así. La palabra koinonia tiene que ver con compañerismo y para decirlo un buen tico, compas. Aquí estamos entre compas, aquí estamos entre compañeros. Aquí estamos nosotros interactuando unos con otros porque nuestra preferencia de compañerismo está dentro de la iglesia, no fuera de ella. Aquí no dice que estos 3,000 y los otros 5,000 andaban en coinonía con los otros judíos que andaban celebrando Pentecostés en ese momento. No dice. Se quedaron entre ellos, con otros. El partimiento del pan, o sea, el compartir la intimidad y recordar a nuestro Salvador, y el orar juntos. Aquí hay como una lección para nosotros. Hay como una lección. Y a mí me gusta mucho, y me gusta muchísimo, entender cuál es el modelo de iglesia de unánimes. Nosotros hemos tratado, a veces fallamos, a veces no, de hacer esto. Y por eso Unánimes hace iglesia entre semana. La verdadera iglesia de Unánimes está entre semana. Porque entre semana estudiamos la doctrina de los apóstoles, tenemos compañerismo, comunión unos con otros, partimos el pan y oramos. Todo lo que está aquí lo hacemos entre semana. Y en los fines de semana agregamos actividades a lo que nosotros consideramos nuestro modelo de iglesia. Las iglesias en las casas que se juntan en amor y en compañerismo. Después dice, en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor, la palabra temor en griego, ustedes les va a hacer gracias, phobos, de ahí viene fobia. Para sacar algo de contexto, si a mí me dicen homofóbico es que le tengo miedo
a los homosexuales. Eso quiere decir homofóbico. Vean qué mal está puesta, ¿verdad? Homos, o sea, temor es homos. Homos en griego es temor. Homos, la palabra, perdón, phobos, disculpen, phobos. Pero también phobos tiene una implicación bíblica de temor a Dios. Porque aquí vamos a ver maravillas y señales que claramente son divinas. Entonces, cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento el temor de Dios o el temor a Dios, estamos hablando de más que de miedo. Estamos hablando más que de un susto. Estamos hablando de reverencia. Estamos hablando de respeto. Estamos hablando de donde sea que escuchemos Dios, la palabra de Dios, la lectura, inmediatamente se nos viene encima. Hay una orden de Dios, hay una instrucción de Dios en la Biblia. Inmediatamente tiene que venir a nosotros el temor de Dios. Si nosotros sabemos que estamos desobedeciendo un mandato bíblico, y lo sabemos, y nosotros nos inventamos pero Dios me conoce y Dios me perdona. Vea, esa falta de respeto y esa falta de reverencia puede llevarla al primer significado de phobos, a temor, a miedo. Porque Dios es santo, santo, santo. Y cuando nosotros estamos delante de un mandamiento divino y no lo obedecemos a propósito, nos estamos enfrentando. Pan y oraban juntos. Los apóstoles hacían milagros y señales y hechos sobrenaturales. La iglesia compartía con los hermanos que estaban en necesidad. Eran alegres y eran sencillos. Y la eclesía, la comunidad de santos convocados por él, era aumentada por el dueño de la eclesía, por Cristo. Para ir concluyendo, la iglesia es de Cristo, de nadie más. Cristo decide quién entra y cómo entra. Y Cristo decide quién sale y cómo sale. A la iglesia pertenecen solamente los que Él agrega, nadie más. Y los que Él agrega se comportan como Él manda. Tienen gozo, son misericordiosos, son constantes, oran, sirven, aman, obedecen. Así nos manda. Voy de vuelta. Tienen gozo, son misericordiosos, oran, sirven, aman, obedecen. Eso caracteriza a una iglesia. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que ver desde la perspectiva de aplicación individual o personal, o de nosotros como iglesia, es: ¿en unánime somos así? Tenemos gozo, somos misericordiosos, oramos, servimos, amamos, obedecemos. Porque eso es lo que caracteriza a la iglesia de Cristo. Si no, ¿qué nos falta? Porque hay que seguir construyendo esto. Si nos falta esto, bueno, vamos a enfocarnos en esto. No te puedo ver sin amarte, mi amor, perdón. Te vuelvo a ver esa carita ahí. Es que estoy viendo para allá y ¡pum! Calzo ahí. Y vuelvo allá, ¡pum! Vuelvo otra vez para allá. Y no era Max. Y no era Max. La otra consideración que nos enseña el texto. ¿Tenemos gracia con los incrédulos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? ¿Como los legalistas, los que se suben a un pedestal apuntando, que se creen santos y apuntando para abajo a los que se van a ir a quemar a los infiernos? ¿O los incrédulos nos vuelven a ver diciendo: ¡ay, qué maravilla esta comunidad! ¿Cómo nos ven los incrédulos? Bueno, hoy celebramos un año de andar en estas. Todos ustedes saben que hemos intentado en la medida de nuestras posibilidades de ser la iglesia bíblica que el Señor nos manda a ser. A veces se nos va la mano en unas cosas, a veces nos faltan otras.
Ese balance divino lo vamos a ir encontrando con el tiempo. Estamos muy jovencitos como iglesia y vamos a ir poquito a poco creciendo a ese balance, ¿verdad? No vaya a ser que nos vamos por el legalismo extremo de la derecha, donde apuntamos a todos y apenas alguien falla lo echamos puerta afuera, pero tampoco nos vamos al otro extremo donde todo se vale y a todo el mundo se le permite con tal de que no se vaya. No podemos estar en esos dos extremos. Tenemos que estar en el centro, donde por una parte somos obedientes a Cristo y por otra no nos cansamos de buscar a los hermanos que están fallando, que tienen algo difícil en sus vidas, que vemos que se nos están desviando, porque hemos sido llamados a ser reconciliadores y restauradores, no acusadores ni jueces. Pero por otra parte, debemos cuidar la iglesia. No es nuestra, el Señor la puso en nuestras manos para que sea administrada como Él dice. Entonces, por una parte tenemos nuestros esfuerzos de restauración de hermanos, pero por otra tenemos los hermanos que no quieren ser restaurados, y entonces hay que seguir las instrucciones de Cristo. Porque es su iglesia, no la nuestra. Sin embargo, creo que hoy, a un año de habernos fundado, el Señor nos dio un privilegio que le da a pocos. Aquí vemos algunos veteranos en iglesias y sabemos lo difícil que es para una iglesia que no nació bien y que está en el tiempo con una doctrina extraña o muy liviana, allá tratar de convertirse en la iglesia que Cristo quiere que sea de acuerdo a sus escrituras. No es fácil reformar una iglesia. No es fácil. A nosotros el Señor nos dio el privilegio de arrancar de cero, de nada, y tratar de buscar las escrituras sobre lo que Él desea. Eso es un privilegio. Eso es mucho más sencillo y más fácil que reformar una iglesia que tiene 25 años y ahora nos dimos cuenta que teníamos problemas doctrinales y hay que coger para el otro lado. Es como es que decías vos, Rolly, arreglar el crucero en alta mar. Más o menos, por ahí. Tratar de arreglar un barco en alta mar. Es más fácil arreglarlo cuando está en el astillero. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos. Por otra parte, ni somos los primeros en este modelo de iglesia, ni vamos a ser los últimos. Y por lo tanto no somos únicos. ¿Por qué les digo esto? Porque la tentación de decir solo que hay sana doctrina está a flor de piel. La tentación de decir nadie es como nosotros es como decir ahora yo estoy en competencia con otras iglesias en vez de estar en competencia con el diablo. No, esta iglesia es mejor que aquella. Eso es una tentación horrible. Y cuando uno dice, no, es que nosotros somos los únicos, déjeme recordarle lo que le pasó a un profeta que es de los más grandes profetas de la Biblia. Profeta Elías. Profeta Elías lo manda el Señor al reino del norte de Israel, donde está Acab, que se desviaron todos, se arma un pereque, se hace un duelo, Elías mata a 400 sacerdotes de Baal, la reina le dice lo que le hiciste a ellos te lo voy a hacer a vos, Elías sale en carrera, huye, y en esa huida se mete en una cueva y ahí, bueno, no voy a ser muy preciso, solo para darles el ejemplo que es lo que quiero, donde quiero terminar. El Señor le habla. Le dice, ay Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Como si el Señor no supiera, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Para que Elías le hablara de vuelta. Ay Señor, vieras qué torta, vieras que yo fui allá a representarte a vos y fui fiel y todo, y veas lo que me saqué de ahí, me andan persiguiendo todos, porque solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Solo Unánimes es una iglesia de sana doctrina, es igual que Elías. Y el Señor se volvió y le dijo, ¿cómo? Allá afuera tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Tengo 7,000. ¿Vos crees que vos sos el único? Tengo 7,000 más. Y si ustedes quieren simbolizar el número 7,000, es un número más de completo. Mi iglesia entera está allá afuera. ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted se cree que usted es mi iglesia entera?
Usted no es mi iglesia entera. Mi iglesia entera está allá. Usted forma parte de ella, pero no es ella. Igual nosotros. Igual nosotros. Por favor, humildes y sencillos de corazón, no altivos del palo de iglesia que tenemos, no altivos de que nadie más, solo nosotros. Olvídense de ese cuento, porque el Señor tiene afuera 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. De vuelta, la iglesia pertenece a nuestro Señor. La iglesia, que es sencilla y humilde, es ordinaria. La iglesia es fácil, sencilla y ordinaria. No tratemos de hacer lo extraordinario, porque lo extraordinario lo hace el Señor. Nosotros solo hacemos lo ordinario, lo de todas las semanas, una sí, otra también, los sábados, los domingos, solo hacemos lo ordinario. Dejemos que el Señor haga lo extraordinario, porque el Señor es el Señor de lo extraordinario. Y entonces, cuando hacemos lo ordinario, alabamos, obedecemos, servimos, ayudamos, vamos a darle de comer al hambriento y de beber al sediento, empezamos a encontrar una gracia especial que nos da el Señor con los incrédulos. Porque desinteresadamente vamos a ir a servir a los que los incrédulos han apartado. Y entonces, el Señor, a partir de la predicación de su iglesia, de Cristo y este crucificado, hará lo extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario? ¿Qué es el milagro más importante que nosotros hemos visto, aparte de la resurrección de Jesucristo en adelante en la vida de la iglesia? ¿Cuál es el milagro más grande de todos? ¿Dónde es que se requiere el poder del Espíritu Santo manifestado con evidencia? En hacer nacer de nuevo a un muerto. Y que ese muerto comprenda que no vale nada y que debe entregarse a un Salvador y Señor llamado Jesucristo. Eso es un evento milagroso, eso es un evento extraordinario, porque lo común es otra cosa. Entonces, seamos nosotros ordinarios, prediquemos a Cristo, sirvamos a la gente y dejemos que el Señor haga lo extraordinario. ¿Cómo? Como nos enseñó la palabra de Dios en 1 Corintios, con su espíritu y poder. Solo así el Señor cambia vidas. ¿Y en qué negocio estamos nosotros? En predicar a Cristo, a este crucificado, y que esos que se añaden a la iglesia les enseñamos todas las cosas que nos ha mandado. De esa manera, nosotros cumplimos como unánimes y como iglesia la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Oramos? A ti hay agradecimiento puro el día de hoy, Señor, porque cumplimos un año. Tu palabra nos habla con evidencia. Esta iglesia te pide perdón por los momentos en que hemos sido arrogantes como iglesia. Y te pedimos pongas en nuestro espíritu sencillez, humildad. Sabemos que nos gozamos cuando hacemos lo que tú mandas, pero deberíamos gozarnos en ti y no en nosotros. Porque tú eres el Rey y Señor, esta iglesia te pertenece, tú traes a los que deseas traer, te glorificas aquí, nos enseñas, nos haces crecer, nos envías allá afuera, porque tú eres el Señor, tú eres el Curios, tú eres el Adonai, tú eres el amo y Señor de todas las cosas. Gracias por darnos a todos los que estamos aquí el privilegio de servirte. Gracias porque tu dedo apuntó un día a cada uno de nosotros y nos añadiste. Gracias porque nos das la claridad para entender lo que deseas de nosotros y gracias porque nos das la oportunidad para salir allá afuera y ser los esclavos tuyos que debemos ser. A ti y solo a ti, Señor, sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a tomar la cena del Señor.